Sí, ya, ok. Bueno, la clase pasada, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues antes que eso, pues vamos a poner unas definiciones un poco más formales, que no son tan formales, pero pues así, ¿no? Primero que nada, pues nosotros normalmente conocemos lo que son este los árboles, bueno, los grafos, que son este conjunto de bolitas y palitos. O sea, esta bolita y demás. Y a cada bolita, pues nosotros le podemos asignar como tal un identificador. El identificador puede ser un nombre, puede ser un objeto, puede ser un número, puede ser lo que ustedes quieran. Eso, digamos, es independiente, pero normalmente se abstrae a números. Entonces, pues ya ahí ustedes buscan la herramienta que se les haga más conveniente para almacenar como tal el objeto que representa junto con el identificador o poner directamente aquí los números. Bueno, entonces esto en teoría es un grafo. En particular, este es un grafo no dirigido. Entonces, digamos que tiene pues ciertas propiedades, como que si ustedes representan esto con unos y ceros de si a este nodo, digamos, está el 1, 2 y demás, y igual el 1, el 2 y demás, 3. Y ustedes dicen, ah, pues mira, el 1 no se conecta consigo mismo, pero el 2 se conecta con el 1 y se conecta con el 1. Y el 1 también se conecta con el 3, entonces el 3 también se conecta con el 1 y así sucesivamente, ¿no? Y el 2 pues se conecta con el 3, entonces esto es un 1 y esto es un 1. Y esto pues tiene una forma especial en su representación, que pues es una matriz de adyacencia y es una matriz simétrica. Eso es en el caso de los que son, digamos, no erigidos. En el caso de los que son dirigidos, pues ya no se cumple esta propiedad, al menos por un elemento, o sea, por una casilla de su matriz. Van a ver que si aplican la transpuesta no van a ser iguales. Ok. Entonces, pues estos son como tal la parte de grafos. Y así. Entonces, las bolitas las vamos a llamar nodos. Y a los palitos que conectan estas bolitas lo vamos a llamar aristas. Y de ahí, pues el grafo, pues es todo este conjunto de aristas y palitos. O sea, es decir, de nodos y aristas. Y de ahí por, digamos, formalismo, por cosas que ya se han trabajado, normalmente se le denota la cantidad total de nodos como V y a la cantidad total de aristas por E. Aunque realmente hay veces en las que no es como tal la cantidad total, sino el conjunto de estas cosas. O sea, digamos que B al final puede ser el conjunto de los identificadores, o sea, de 1, 2, y así, sucesivamente, y hasta que llegan al final. Entonces muchas veces se opta por escribirlo de esta forma. Suponiendo que este es un conjunto, aquí se dice, pues esta es la cantidad de elementos que hay en el conjunto. Pero a veces, pues, da un poco de flojera y se pone la misma letra. O sea, es ¿cómo se dice? Sobreentender el concepto que estamos trabajando. Lo mismo pasa con E. E realmente es un conjunto de eneadas. En este caso son de parejas. Cuando cada arista se dice que tiene el mismo peso. Son cosas que vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de las rutas más cortas y demás. Y ahorita pues no me voy a centrar tanto en eso, pero hay veces en las que a cada arista va a haber un número que esté cerca de estas. Y ya es lo que va a decir como, ah, pues mira, aquí va a haber un 5, por ejemplo, aquí va a haber un 10 y aquí puede haber un infinito. ¿Sí? Ok. A veces, a veces. Y ya entonces, pues digamos que las aristas están de la forma U, B, y aquí hay una cantidad. Hay otro número que V, W, lo cual coincide porque normalmente a esta información extra se le conoce como peso de la arista. Ahora, digamos que cada arista incluso puede almacenar más información. Recordamos que un grafo es como tal una abstracción de algo, o sea, mucho más elevado. Entonces puede que nosotros le metamos más cosas. Como no sé, si
si existe una cantidad de criminales, una cantidad de, ¿cómo se le dice? De, no sé, de baches en el camino, en caso de que consideremos como tal una ruta. Entonces puede ser una variable que almacene aquí la parte de las aristas. Entonces está escrito como tal de esta forma. Y a su vez, pues la cantidad total de aristas se denomina de esta forma. Que pues es básicamente la cardinalidad del conjunto el conjunto E. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Y ahorita en estas clases, de al menos yo creo que hoy y la parte de la siguiente semana, nos vamos a centrar especialmente en lo que viene siendo los árboles. Los árboles son un tipo de grafo especial, de tal forma que la cantidad total de aristas es igual a la cantidad total menos 1. Y eso es como lo vamos a ver y demás. Entonces digamos que nosotros tenemos aquí esto, aquí está esta otra bolita, 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 esta otra bolita y así. Y como tal, pues digamos que nosotros podemos ir conectando estas bolitas, pero tenemos que darnos cuenta que, pues, de cierta forma, pues nos vamos a guardar como tal una línea. Bueno, o sea, digamos que si nosotros buscamos por un ciclo, no tiene que haber un ciclo en este grafo. Y también, como es una propiedad, digamos, especial, que son v-1, eso significa que todo este grafo, o sea, todo esto, tiene la propiedad de que es conexo. Es decir, que existe una ruta entre cualquiera de los dos nodos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, que es que, digamos, existe como tal la particularidad que los árboles puede ser que tengan una raíz o no tengan una raíz. O sea, digamos que existe una raíz. ¿Y qué es una raíz? Se preguntarán ustedes. Pues básicamente es el papá de todos. Que pues ya esto viene dentro de las definiciones de lo que viene siendo un árbol, de las definiciones más generales de lo que es un árbol. En este caso, como tal, digamos que hay nodos que son especiales. Entonces, que estos nodos tienen, digamos, como tal, una forma específica de hacerlo. Pero, bueno, primero vamos a centrarnos en lo que significa el papá de todos. Y ahora, ¿ustedes qué creen que significa que sea el papá? ¿O a qué creen que nos referimos por ser el papá? ¿Es el primer nodo del que partimos? Ajá. O sea, viéndolo como una búsqueda, sería como el nodo fuente, el emisor. Entonces, básicamente, el papá. El papá es el nodo fuente. O vamos a empezar un recorrido desde aquí. Ahora, aquí de este papá existe un concepto que se llama hijo. ¿Y el hijo qué creen que sea? Un nodo conectado al papá. Ajá. O sea, son los nodos más cercanos al papá. Igual padre, no sé cómo le quieran decir. Si papá o padre. Ahí lo pueden escribir en el chat. Entonces digamos que estos son los que están a primer nivel. O sea, son los que están más cerca. Digamos de que, por ejemplo, aquí nosotros podemos considerar como tal acá, y ya los hijos, pues vendrían siendo todos estos. Estos y estos. Porque digamos que son los nodos más cercanos que están conectados al padre. O podemos
verlo como que están directamente conectados al padre. Son los nodos que son los vecinos directos. Y ahora, aquí yo sí me equivoqué. Quiero aclarar, en el papá, digamos que no es como tal O sea, sí es eso, pero digamos la raíz. O sea, no es el papá, sino que es en sí la raíz. La raíz es el nodo fuente, mejor dicho, suponemos que empezamos un recorrido desde aquí. Y ahora sí digamos que puede ser aquí el papá. El concepto de papá, pues básicamente es de cuál se desprenden más nodos. Más nodos en la búsqueda. En una búsqueda. Ok. Y normalmente estos términos como tal, pues ven que se relacionan un poco más a lo que viene siendo una búsqueda. En particular, cuando se trata de estos temas, uno se refiere a una búsqueda en profundidad. O sea, un BFS. ¿Sí? ¿Hasta aquí nadie se ha perdido? Ok. Entonces, de aquí lo que nosotros estamos viendo en la clase pasada es lo siguiente. Que era el kdécimo antecesor. Y ahora, ¿a qué se refiere el kdécimo antecesor? ¿O qué es un antecesor? Perdón, antes que eso me faltó otro concepto, el cual son las hojas. Las hojas son los últimos hijos los últimos descendientes del nodo raíz. Es decir, que no van a tener hijos. Ok. Y ahora vamos a ver lo que estamos viendo con el kdécimo antecesor, que pues básicamente es que si nosotros estamos aquí en este nodo, llamémoslo el nodo 10. Bueno, pues nosotros sabemos que tenemos una profundidad de, digamos, 3, por ejemplo. O sea, digamos que hasta acá está el papá. Bueno, el nodo raíz se desprende una vez, se desprende aquí otra vez y se desprende aquí otra vez. Digamos que esta forma de verlo nos simplifica muchas cosas en el sentido de que si nosotros partimos de cierta búsqueda, pues cada nodo tiene solamente un papá. O sea, podemos ir directamente hacia arriba y no pasa nada. O sea, eso pues es bastante eficiente en muchos casos. Entonces nosotros digamos que aquí queríamos como tal saber qué identificador corresponde a un kdécimo antecesor. Es decir, si nosotros preguntábamos por el antecesor 2, pues teníamos que responder que era este de aquí. Ya que pues digamos que aunque digamos dice 2 y aquí dice 1, pues 3 menos 2 nos da 1, ¿no? Entonces pues tiene que ser ese, el que está en rojo. Ok. Y pues básicamente era lo que estábamos tratando de resolver. La forma en la que lo estábamos resolviendo era como tal partir de una idea que se llama exponenciación binaria y dividir y vencerás. Donde lo que hacíamos pues básicamente era que si nosotros tenemos aquí nuestro árbol, voy a dibujar un árbol rápido por acá. Aquí voy a dibujar unos 4. Aquí unos 2. Y estos otros 3 y así. Aquí 2. O sea, no tiene que estar como tal totalmente balanceado. Porque al final de cuentas, pues casi nunca vamos a tener un árbol que esté balanceado en nuestra vida, ¿no? O ese como tal es el caso más bonito en el cual nos podrían dar un problema. Ok. Entonces, pues más o menos ahí se entiende. Yo sé que se ve feo, pero fue lo más rápido que pude dibujar. Entonces nosotros estamos aquí. Como tal, la profundidad de un nodo nos lo da un BFS. O sea, nosotros
entramos aquí y normalmente lo vamos a asignar por el número 1 o por el número 0. Y ya depende mucho del problema que estén manejando, qué número les conviene. En particular, pues no veo el problema con ponerlo 1 y se acabó. Y ahora, este nodo tiene profundidad 0, ya que pues no ha descendido. Entonces todos los que están a este nivel tienen profundidad 1, todos estos tienen profundidad 2, profundidad 3, profundidad 4, profundidad 5 y profundidad 6. Ok. Entonces, digamos que vamos a trabajar con este de aquí, con esta hoja de aquí. Entonces queremos saber cuál es su késimo antecesor. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de problemas, calcular el antecesor, suponiendo que sabemos cuál es el padre de cada nodo, o sea, voy a escribirlo aquí. Suponemos que sabemos cuál es el padre de I, para todos los nodos. Pues entonces, ¿cuánto es lo que nos tardamos en calcularlo? Pues a lo más la máxima profundidad de nuestro árbol, que pues esto puede ser a lo más B. O sea, esto es en complejidad, ¿no? B. Por cada vez que nosotros nos hagan la pregunta. O sea, B por un Q. Q significa la cantidad de preguntas que nos van a hacer. Y ya pues B, la cantidad de vértices que hay. Como les decía, pues ahorita por cuestiones de simplicidad, pues pongo directamente B. Pero pues ustedes piensen que está escrito de esta forma. Digo, no sé ahí cómo se les haga un poco más sencillo de visualizarlo, pero pues a refiere eso. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que viene siendo una cantidad muy grande de nodos, es decir, cuando tenemos V mayor a 1000, entonces tendríamos que la cantidad de preguntas que nosotros podemos responder de forma casi instantánea es un poco baja. O sea, sí podemos hacer como tal 1000 preguntas de cuál es el késimo antecesor de este nodo y de este nodo y de este otro nodo. Pero como tal, pues digamos que no termina siendo tan eficiente. Y hay cosas que nosotros podemos hacer más rápido, suponiendo que tomamos la memoria. Y demás. Oigan, una pregunta. ¿Sí le avisamos a Zárate que las clases de intermedios eran martes y jueves? ¿O se quedó con la idea de que era lunes y miércoles? No, según yo sí, porque sí entró a la del No, martes. no, y aparte hoy en la mañana, acuérdate que comentamos también eso, güey. Porque yo sí me había quedado con la idea de que eran lunes y jueves. Y miércoles. Ah, sí. Ok. Se debe haber quedado, güey. Bueno, ¿cómo están? Bueno, pues lo discutimos después, ¿no? Pero qué bien por él. Pero sí es. Entonces, cuando nosotros tenemos 10.000 o tenemos 100.000 nodos, pues la cantidad de preguntas que nos pueden hacer va disminuyendo, ¿no? O sea, por 10, para que esto quepa en un segundo. Porque digamos que puede ser que nos pregunten como, oye, carnal, aguántate, porque te aseguro que la cantidad de preguntas que te voy a hacer va a ser al menos la cantidad de vértices que tienes. Entonces, en ese caso, o sea, en el caso, digamos, malévolo, pues la complejidad se dispara mucho, ¿no? O sea, es la cardinal de v al cuadrado. Y esto, pues, es algo que nosotros no queremos, ¿no? O sea, es como si tuviéramos un n cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para poder reducir este tipo de digamos, de cosas, de preguntas? Pues fue como tal considerar lo siguiente, que ya fue una construcción un poco más elaborada. Y es considerar que nosotros sabemos directamente cuáles son los padres de cada uno de estos. Es decir, yo sé cuál es, digamos, como tal mi antecesor directo, el antecesor de grado 1, y puedo irme para acá, y puedo irme para acá, y puedo irme para acá. Pero entonces, si yo, digamos, lo veo de cierta forma recursiva, si yo conozco mi antecesor directo de o sea, de 1, pues entonces voy a saber cuál es mi antecesor de 2. Ya que esto, pues va a ser el antecesor de el antecesor 1 de y me va a dar acá. Y pues sí, no, evidentemente. O sea, de llegamos acá.
este de aquí, cuando queremos buscar el segundo. Entonces, si nosotros sabemos el segundo, pues podemos saber cuál es el antecesor 4. Que pues en este caso sería 1, 2, 3, 4. Este de acá. Este, 1, 2, 4. Y de ahí sabremos cuál es el 8. Pero pues el 8 al final de cuentas es este de aquí. Es cualquiera que está arriba de este. ¿Sí? Entonces más o menos de esa forma construimos lo que era el késimo antecesor, pero solamente por potencias de 2. Y ya de ahí lo que se hizo pues fue decir, pues mira, puedo utilizar el truco de exponenciación binaria para que nosotros lleguemos a lo que es el késimo antecesor ahora sí para cualquier número entero positivo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Duda, pregunta? No creo. Ok. Bueno. Y entonces dijimos, pues mira, suponemos que las personas van a buscar el código, si no, pues yo se los paso, que igual todavía no se los he pasado. Pero pues dije, pues a ver cuántos llegan para la explicación de la solución. Y me parece que no lo he terminado. Hola, Hugo. ¿Estuviste en la clase del martes? Pues si nos escuchas. Bueno. Déjenme encontrar esta cosa. Que ahorita no la encuentro. No. Ok. Según yo lo tengo en la mano, pero no tengo aquí como tal el código. Y sinceramente no lo he terminado de escribir. Entonces ahorita lo que estaba haciendo era apenas como tal construir la parte de los antecesores. Esto pues digamos que lo hicimos de una forma un poco burda, sin considerar que dada una raíz, pues podemos encontrar cuál es el papá de cada nodo, nuestro recorrido de BFS. Y pues más o menos era aquí lo que estábamos haciendo. Y ya después de eso, pues era aquí como tal conseguir el antecesor. Pero este en particular era para rellenar esta parte aquí, que es como lo que nosotros consideramos como el preprocesamiento de un algoritmo. Y ya digamos que para ver si obtener el késimo antecesor, pues ya nada más es considerar como tal la descomposición en números, bueno, la forma binaria, y como tal pues meter cada antecesor de los nodos. O sea, ir digamos subiendo, pues mira, busco el 1, busco el 2, busco el 3, busco el 4 y así sucesivamente. De cada nodo que vamos consiguiendo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Duda, pregunta? ¿Ninguna? Ok. Excelente. Qué bueno que no hay dudas. Entonces digamos que eso pues sería como tal lo que se vio en la clase pasada, así para las personas que no llegaron. Y ahora queremos resolver este problema. El de lowest common antecesor. ¿Antecesor? No sé muy bien ahorita en inglés. Pero significa el antecesor más bajo en común. Voy a copiar directamente este árbol. No, se hace con este. Ay, Dios. Control C y lo voy a pegar acá. Ok. Y ahora, ¿a qué se refiere este problema? Pues creo que su nombre lo dice, o sea, entre comillas, bastante claro. O sea, el LSA, ¿qué es lo que necesita? Dos nodos U y B
en nuestro árbol. Suponemos que sabemos cuál es la raíz de este árbol, o sea, nosotros la tenemos fija. Y de ahí nosotros queremos calcular cuál es el antecesor que tienen en común, el de más abajo. Y para esto pues voy a como tal borrar estos colorcitos. Y pues otra vez a dibujarlos, ¿no? Entonces está está... Ya no acuerdo cómo estaba este. Creo que igual estaba así, y así, y este de acá. Ah, el cuasi. Hola, cuasi. Hey, hola. Hola. Buenas tardes. Buenas Ok. noches. Entonces nosotros suponemos que vamos a agarrar este nodo de acá. Y no sé cuál no les gusta. Bueno, no sé que no lo pueden apuntar, pero yo voy a agarrar este aquí. Entonces queremos saber cuál es el antecesor en común. Pues primero que nada checamos, bueno, vemos que la profundidad de ambos nodos no es la misma. Entonces vamos a primero irnos hacia el antecesor que tiene la misma profundidad, que es este de acá, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues vamos a checar en este. Aquí, digamos que el LSA tiene una propiedad algo importante o bonita, que si ustedes consideran el LSA de U, B, y como tal, déjenme ver si me puedo mover con las flechas. No sé por qué. Ok, entonces si consideran esto, pues esto también va a ser igual al LSA, pero ahora a un ancestro en común, bueno, a un ancestro de U, de tal forma que su profundidad es la misma que B y B. O sea, esto se cumple. Si la profundidad de este antecesor de esta cosa es es mayor, perdón, mayor o igual que V, pues entonces se cumple. O sea, siguen teniendo el mismo LSA. En otro caso, pues no va a ser así. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahorita en los ejemplos, pues el LSA como tal nos manda a una parte un poco más arriba de la profundidad en la que estamos. Bueno, entonces, como vemos aquí, pues decimos, mira, pues tenemos el que está en rojo. El que está en rojo, pues ya nos vamos a su antecesor que está al mismo nivel de la profundidad que tiene este, que es de 2. Y decimos, pues mira, como pues no puedo, o sea, checamos arriba, y de ahí checamos arriba, y llegamos a que es este, o sea, que es el nodo raíz. En particular, la raíz, pues siempre va a ser un antecesor en común de cualquier dos nodos que nosotros tomemos en un árbol. Ok. Entonces, digamos, para este caso, pues funciona y demás. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos otro nodo. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, este de aquí. Y estos también están a la misma profundidad. Entonces vamos a ver como tal cuál es el que tienen en común. Y el que tienen en común, pues en particular es este. Este de aquí. Y así podemos seguirnos, ¿no? Y ahora mi pregunta es como, ¿van entendiendo qué se refiere el LSA? ¿O necesito poner otro ejemplo? O sea, ¿se entiende lo que queremos resolver o no? Ok. Y ahora, pues hay que ver como tal qué cosas podemos ver del LSA. ¿Qué soluciones piensan ustedes cuando les piden resolver el LSA? O sea, como qué podrían hacer para poder decir cuál es el ancestro que tienen en común. El primer ancestro que tienen en común. Suponiendo que ustedes van subiendo por aquí, por estas ramificaciones. Ahorita no supongamos para un nodo en particular. ¿Cómo que podríamos ocupar?
Sí, ¿no? O sea, como tal, pues primero es tomar el que tiene la profundidad mínima. O sea, porque igual, algo que sí puede pasar es como tal, considerar que si nosotros tomamos este de aquí y este de acá, que creo que es a lo que ustedes pues van a llegar, es de que a la hora de igualarlos puede que nos den el mismo nodo. Y ya si es el mismo nodo, pues ya funcionó. O sea, nos da esta cosa, el resultado. Entonces podemos ir escribiendo en texto, ¿no? Vamos a tomar el LCA de U, B. Ok, entonces el primer paso que dicen es igualar al que tenga mínima profundidad, ¿no? Depth, V. Sí, algo así. Igualar al antecesor. Ajá. O sea, que tenga esa profundidad. ¿Qué más? O sea, ya suponemos que tenemos la misma profundidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y ahora, algo que sí podemos preguntarnos es que si estos nodos son iguales, pues devolver este nodo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si no son iguales? ¿Qué se hace? Preguntamos si sus padres son iguales. Podemos preguntar si sus padres son iguales, pero digamos que de esa forma, ¿cuánto nos tardaría hacer esa parte? O sea, de llevarlos hasta su antecesor. Porque supongamos que se desprende. Supongamos que estamos en cualquier hoja. Y nosotros, pues N tenemos que. cuadrada, ¿no? No, n. O sea, en este caso la cantidad de vértices. O sea, y subir de esa forma lineal Ujú. por los antecesores, tardaría la cantidad de vértices que tenemos. Bueno, no la cantidad de vértices en sí, sino la profundidad máxima. Pero en ese caso, la profundidad máxima nos daría el logaritmo base 2 de los vértices. ¿Sí? Ujú. Ok. Entonces, aquí lo voy a poner con este tipo. Preguntar. Bueno, devolver el LSA del antecesor de U de la posición 0 y el antecesor de U, bueno, de B, perdón, en la posición 0. Nos tomaría a lo más O del log de B. Listo. O sea, nos tomaría esto. Y pues digamos que sería irnos bastante rápido, sinceramente. O sea, en el peor de los casos, pues nos va a dar esto. En el mejor de los casos, pues como tenemos varias ramificaciones, va a llegar el punto donde pues vamos a encontrarlo. Y no pasa nada. Ok. Entonces, ¿cuál sería el límite para la cantidad de preguntas que nosotros podemos hacer si consideramos V? Bueno, el logaritmo base 2 de V.
O sea, para que entre en un segundo, quiere decir. La profundidad máxima. La cantidad de preguntas que nosotros podremos hacer en promedio, según yo, es un poco superando el 2e a la 5. O sea, si ustedes ya tienen 1e6, mayor o igual que la cantidad de vértices, de nodos, perdón. O sea, si la cantidad de preguntas es igual a la cantidad de vértices, y la cantidad de vértices es mayor o igual que 1e6, pues ya esto ya no entra en un segundo. Sí. O sea, digamos que sí es eficiente, o sea, sí lo llega a resolver de forma, digamos, directa. Pero, ¿qué otra cosa podríamos hacer para que esto vaya un poco más rápido? ¿Alguien quiere adivinar? Ah, no, eso no es adivinable. No es tan trivial. Bueno, o sea, tiene forma de árbol. ¿Qué les recuerda un árbol? O sea, ¿qué cosas pueden hacer en un árbol? Precisamente en un árbol binario. Podemos ir partiendo las ramas entre dos, ¿no? Y Sí. viendo si caen en la misma rama. Podemos hacer una búsqueda binaria sobre la profundidad del árbol. Ok. Ajá. Y aquí ya sería como tal, hacer búsqueda binaria sobre la profundidad del árbol. O sea, porque digamos que aquí en este caso, ¿qué es lo que sabemos? O sea, sabemos que la profundidad de los dos nodos, la profundidad actual es igual a una constante, ¿no? O sea, lo vamos a llamar B. Y esa la tienen los dos nodos. Sabemos que los dos nodos no son iguales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues preguntar directamente por digamos, de cierta forma, devolver el LCA de no digamos como tal esto, sino el késimo antecesor. O sea, supongamos que esto es una función y le vamos a dar u y aquí le vamos a dar d sobre 2. Y aquí igual lo mismo, le vamos a meter ahora el késimo antecesor de v de d entre 2. Y aquí supongamos que nosotros ya modificamos el v o el u de tal forma que ambos están al mismo nivel, ¿no? O sea, eso pues se queda un poco sobreentendido, espero yo, y demás. Entonces, podemos devolver eso. Igual podemos preguntarnos lo mismo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros lo vemos de esta forma? ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, supongamos que voy a borrar tantito estas cosas y voy a poner, no sé, unos que estén casi en la misma rama. Es que no sé. Bueno, digamos que por ejemplo este de aquí y este de acá. Me voy a dibujar otros dos más. Entonces vamos a suponer que estamos trabajando con estos de aquí y estos de acá. Si se dan cuenta, estos tienen como tal la misma profundidad. Dice que es el késimo antecesor, es el mismo. No lo sé. Digo, son las dos cosas que pueden pasar, según yo. El késimo de U y de V sea el mismo. Ujú.
o que no lo sea. En cuyo caso, si es el mismo, entonces puede que el ¿cómo se llama? El LSA esté más abajo. Ujú. O si no es el mismo, quiere decir que tenemos que seguir subiendo. Sí, sí, así es. O sea, básicamente es como tal las dos posibilidades, ¿no? O sea, de nuestra búsqueda binaria. Como de que aunque nosotros lo encontremos, pues puede ser que digamos, que no sea el correcto. O sea, que quizás yendo un poco más para abajo, encontremos nuestra respuesta. Y ahora para casos, digamos, como tal, muy pequeños, pues no vamos a ver como tal una gran diferencia en el tiempo, pero cuando nosotros tenemos como tal un árbol, digamos, ya sea binario o trinario, que está un poco más balanceado y que, pues de cierta forma tenga muchos nodos, pues sí vamos a notar un poco más la diferencia de hacer, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, tu, 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 tu. Ujú. A ver, entonces déjame ver qué estaba haciendo. Ajá. Este también tiene profundidad 5. Bueno, supongo que ahí no se nota tanto, pero tiene la misma profundidad. Entonces nosotros dijimos que queremos irnos al casi Montesor, que tiene d sobre 2. Entonces la profundidad d es igual a 5 en este momento. Lo voy a escribir aquí. D es igual a 5. Y ahora entonces nosotros queremos ir a 5 sobre 2, que nos da como tal 2, ¿no? Sí. Sí, porque hace la parte entera, entonces nos va a dar 2. Entonces va a subir 2 lugares hacia acá. Y ahora este sube 1, sube 2, y ahora está en este de acá. Y el rojo sube a este de acá. Ajá. Y ahora la profundidad es la profundidad 3. Aquí D es igual a 3. Bueno, ahí dibujé mal el 3, pero bueno. Entonces la profundidad es 3 y nosotros queremos subir. Subimos la mitad de 3, que en este caso la mitad de 3 nos da igual 1. Entonces ya tanto nos deja aquí en como nos deja acá en Y ya digamos que como tal la profundidad, digamos, actual de esto es es 2. Y ya como aquí la diferencia solamente fue de 1 y en vimos que no estaba como tal esta cosa, pues entonces vemos que ¿qué pasa? Que pues no puede haber, digamos, un antecesor más abajo, ¿no? O sea, porque ya en el siguiente sabemos que no está y en este sí. Entonces, por lo tanto, pues ahí acaba. Ahí acaba nuestra parte del algoritmo y está ahí todo bien. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si nosotros subimos mucho y encontramos como tal el antecesor en común? Estoy tratando de pensar, ¿eh? Según yo, bueno, al menos tomando la misma lógica que se sigue en búsqueda binaria en vectores, Ujú. yo haría un LSA, pero en vez de con los K antecesor de D sobre 2, yo pondría los que me moví, o sea, los que al final fueron D sobre 2 y otra vez sobre 2, creo. Juan, ¿quieres responder? No, aún sigo pensando, amigo. Ok. No, pues yo también lo pensando, ¿eh? Porque, o sea, digamos que aquí la encontramos sí la encontramos sencillo y ya nos da como tal aquí la respuesta, ¿no?
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa si cuando nosotros subimos? O sea, digamos que, por ejemplo, no nos hubiera dado esta aquí, si no nos hubiera dado esta de acá. O Lo sea, que ahí cómo hicimos le al haremos para inicio bajar. fue, Ujú. tenemos nuestros dos nodos y supongamos que U está más abajo que V. Subimos al antecesor de U hasta el mismo nivel que está el de V y ahí hacemos búsqueda binaria, ¿no? ¿O te entendí mal? Sí, sí, así era el procedimiento que estábamos tomando. Ok. Pues entonces digamos que si nosotros ya sabemos que está aquí, pues ya no tendremos que avanzar hacia acá. O sea, ya no tendremos que subir. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Lo que podríamos hacer, pues es ahora bajar, ¿no? O sea, buscar como tal el terreno en común, donde digamos, no lleguemos a este nivel, pero también no pasemos de este. Entonces ahí, como tal, habría que cambiar, ¿no? O sea, supongamos que estos son de cero. Lo voy a poner con este color. O sea, tenemos la profundidad de cero. Y aquí es donde partimos. Log por log de n0. ¿Cómo? Explícanos. No, creo que en el cero se refiere a no, no como pregunta. Yo creo que se refiere a log de n. Es que lo puse como producto, ¿no? O sea, como logaritmo cuadrado. No como Ah, log compuesto de log. Dice, no es log cuadrado, dice hacer BS. Y menos es- ¿Puedes hablar? O sea, hacer la binaria, ya los dos no están al mismo nivel, ¿no? Hacer la binaria Ajá. para mirar cuál es el LSA no sería lo cuadrado, porque uno hace binaria y Ujú. fija un nodo y tiene que subir ambos a ese nodo, pero eso también es binario. Eso también es log, pues, subirlos. O sea, la binaria es un log y subirlos sería otro log. Ok, pero tú lo manejas como producto, ¿no? Sí, porque hace una binaria para Ujú. saber cuál es el LSA, pero Ujú. en cada binaria tiene que comprobar el nodo que está fijando. Bueno, la altura que está fijando, el nodo sí que está fijando. Pero esa comprobación también es logarítmica, porque tiene que subir ambos nodos con los ancestros que ya calculó, que también es logarítmico. Es que, o sea, digamos, o sea, como nosotros ya primero que nada igualamos a que tuvieran la misma profundidad. O sea, ya nos aseguramos que tuvieran la misma profundidad ambos nodos. Entonces, después de esto, ya es cuando nosotros empezamos a ver la búsqueda binaria, digamos, sobre la profundidad de nuestro árbol. Y sabemos que como tal, si nosotros pensamos en que está como de cierta forma condicionado, de esta forma sí es bien condicionado el problema, o sea, como para que se tarde lo más posible, entonces va a ser un árbol binario balanceado. Entonces la longitud, bueno, la profundidad máxima va a rondar en logaritmo base 2 de la cantidad de nodos. Entonces, o sea, digamos que por eso dije, pues va a ser una búsqueda binaria, pero más que nada sobre la profundidad digamos, de esas cosas. Y para comprobar que sea el antecesor se calcula básicamente si son el mismo nodo. O sea, si nos da el mismo nodo, significa que tienen ese antecesor en común. O sea, ya una vez que tenemos la parte de calcularlo. Y según yo,
Es que sí te estoy más o menos entendiendo del logaritmo. Pero ahí es más que nada una constante, porque si te acuerdas un poco de cómo hicimos la parte del décimo antecesor, bueno, no se explica tanto, pero cuando tú descompones el número, o sea, tienes, digamos, tu entero, ¿no? Y le haces su descomposición binaria. Entonces, esto pues te va a tardar o de la cantidad de bits que tienes. En este caso normalmente son 32, pero pues Exacto. pon tú que o de 32. Entonces, esta descomposición que tú haces es técnicamente O de 1. O sea, yo sé que 32 es un valor bastante pesado. Pues 32 es el log. ¿Mande? 32 es el log 2 de n. O sea, sí es constante, pues Ah, ok. supondría que es constante, pero como Ajá. es, pues es el log. Pues el log de n por ahí, un problema es como 10 a la 6, ahora como 25 por ahí. Entonces como Ujú. eso era que yo decía que era log cuadrado. Ah, ok. Ya te Porque la entendí. binaria y lo de subir es otro logaritmo. Aplicar el Casio ancestro es log. Es Y log, buscar y la bien es binaria es log. otro log. Ok. Sí, o sea, Sí, la binaria como en 400 por ahí, pero tampoco es mucho. Si fuera 20 sí, por sí. 20. Pero si hay que ser preciso, sí sería log cuadrado. Ujú. Muchas gracias. Qué buena anotación. Notación. Pero sí. Entonces, digamos que seguir de la búsqueda binaria de esta forma, pues sería lo mismo, pero ahora descender. Pero digamos que en este caso descender es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque descender sí puede haber varios caminos, ¿no? Sí, pues sí. No es porque yo los tengo calculados hacia arriba. Pues también, o sea, pero... O sea, digamos de que ahí las dos respuestas se complementan, ¿no? O sea, porque pues nosotros pensamos de los hijos, buscar los padres, ¿no? O sea, el casi ancestro. Entonces, si nosotros empezamos a buscar hacia abajo, pues básicamente es aplicar un BFS, y un BFS pues tiende a ser un poco tardado. Entonces, digamos que como tal, nosotros seguiríamos buscando, digamos, no solamente aquí, sino tendremos que buscar en la mitad de la mitad. O sea, si nosotros tenemos, ¿cómo le quieren poner? O sea, tenemos un D, y aquí sabemos que no son iguales. Le voy a poner DNEC. Aquí nosotros sabemos que no son iguales y esta es la profundidad. Y ahora, nosotros decimos, pues bueno, estamos aquí y queremos subir, ¿no? Entonces, como nosotros subimos, pues ahora estamos en DNEC sobre 2. Y esto lo vamos a poner como la profundidad donde sí son iguales, ambos nodos. Y ya no sé, lo voy a poner EQ, que significa equal, o sea, igual. Entonces, aquí nos preguntamos qué es lo que podemos hacer nosotros. Pues lo que podemos hacer nosotros es de que en lugar de buscar de next sobre 2, buscamos de next sobre 4. ¿Se entiende? Sí. O sea, en lugar, digamos, o sea, ya sabemos que es pero ahora entonces preguntamos de, oye, entonces vamos a buscar en DNEC sobre 4. Y de ahí puede ser que igual sean iguales o no sean iguales. Y pues va a haber un punto donde esta cosa nos va a dar 0. Ah, mi error chiquito, perdón. Una disculpa. ¿Me perdonas? Ok. Entonces, como tal, lo que aquí podríamos hacer, ¿qué puede ser?
pues entonces ya no sería, digamos, como tal una búsqueda binaria cuando nosotros consideramos que aseguramos que el LSA es el uno, sino que aseguramos que que donde son iguales es en este. O sea, como que cambiamos el rango de búsqueda de esto a esto. Y ya digamos que la base ya no sería la otra, sino sería ahora esta. Y cada vez que nosotros nos topemos con ese tipo de cosas, pues hacemos lo mismo. Que pues es básicamente hacer la búsqueda binaria. Pues hasta acá. Y después ser que se quede este y este. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que pues nos va a dar un nuevo donde dice, pues mira, ya lo encontré. Ok. Y pues hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario. Pregunta, comentario. Ok. Entonces, como bien nos ayudó el poderosísimo Cosi, la complejidad de hacer, digamos, una sola pregunta de este tipo es logaritmo de base 2 de la cantidad de vértices que hay. Y pues todo esto al cuadrado. Pero digamos que ahí, o sea, sí se queda un poco de la interpretación de esto que estamos haciendo. No, hola Iván, mucho gusto. Básicamente porque de cierta forma, aunque sí varía un poco, pues es una parte constante. Pero a final de cuentas, para ser precisos en cuanto a tiempo, pues sí es importante considerar esta parte de que ocupamos exponenciación binaria para encontrar el casimo ancestro y para, digamos, hacer la búsqueda binaria sobre estos. Porque pues si se dan cuenta, esta parte de hacer igual al antecesor de la misma profundidad, pues es casi constante, ¿no? O sea, sí nos toma un tiempo, pero va a ser algo que solamente vayamos a hacer una vez. Y ya digamos como tal, la otra parte es un poco más latosa. Y ahora la pregunta es, ¿esto realmente nos ayuda o no nos ayuda? ¿Por qué no? Así es, básicamente eso, ¿no? O sea, va a ser algo pesado de manejar. Entonces, con nosotros tenemos una cantidad inmensa de preguntas. Porque si se dan cuenta, la cantidad máxima de preguntas que nos pueden hacer, de forma que sean únicas, es o sea, Q está acotado por por V menos 1, bueno, y me falta esta cosa, y todo esto sobre 2. O sea, porque pues son todas las parejas. Y sabemos que las que sean parejas con uno, pues sí nos va a dar sencillo, o sea, ahí nos va a dar rápido. Pero al final de cuentas, ellos pueden ordenar el árbol de tal forma que que pues nos coma demasiado el tiempo. Entonces, ¿qué creen que se les ocurrió a los de competitiva? ¿Qué herramienta creen que se les ocurrió?
O sea, sí puedes ocupar Bitmask, pero no es como tal el enfoque que se le quiere dar ahorita. Bueno, pues digamos que como tal la forma más común, Creo o sea, que era, uno ajá, empieza a subir mientras sean diferentes, ¿no? sí, pero Y digamos que, ajá, cuando ya eh, sube mientras sean diferentes y cuando son iguales, si el siguiente es igual, no subo, me quedo ahí, porque el que sigue a paso uno ya es el ancestro común, más bajo, algo así, es que no recuerdo. ok, sí, Pues es binarizable, ¿no? Es como que puedo subir mientras sean diferentes, sí. Pero el caso es que yo voy a subir un paso y ya me pasé. ujú, O sea, si ya son iguales, es porque el siguiente, el de paso uno, es el que ya es el ancestro común. Creo que es algo así. más o menos. Bueno, no, de hecho no. Como tal, o sea, algo que la gente empezó a ocupar en la forma de hacer estas queries, de responder estas queries fuera de línea, es decir, que digamos, te dan todas las preguntas y no tienes que responder precisamente en ese momento, o sea, puedes responder al final de leer todas las preguntas. Ahí hay veces en las que no es posible y se tiene que aplicar, digamos, otro tipo de cosas, pero para poder responderlo de forma offline y de forma, digamos, eficiente, o como la mayoría de las personas les gusta, pues a ocupar dos amigos que como tal quizás ya algunos han visto, quizás otros no, que es con segment tree o con la descomposición de raíz cuadrada. Y para ambos de estos vamos a ocupar algo que se llama un Euler Tour o un Euler Path. No sé si alguna de estas tres cosas, pues no hayan visto, no hayan conocido, no hayan manejado. Dice, pero se puede responder en un lugar. ¿Te acuerdas cómo se hace eso? ¿Cosi? Mm, No, es que, que creo que lo leí en CP Algorithms, pero uy, no lo recuerdo. Es que yo sé que si uno sube, a ver, Ajá. no es tan trivial, no es tan trivial de ver. Yo una vez lo estaba leyendo y no es tan trivial. La cuestión es Ujú. que si uno sube, pero no sé cuál es la cantidad de pasos que da, ese es el problema. Creo que en CP Algorithms está, si lo puede abrir Sí, ahí, el SA sí, sí, debe ser sí, sí el lo segundo tengo. método. Sí tengo Debe ser como debe ser la optimización de la query porque, ah, O sea, tienes ¿no? O sea, tienes que lo puedes resolver cada pregunta en O de raíz de n y en O de, de n. Que, o sea, era lo que yo te comentaba. Que hay o veces de en log. las que no se pone esto por el sentido de que, digamos, como tal ya no consideras lo otro. Y para pues es lo que ocupa el Euler Tour. Que pues por eso decía. O sea, sí lo hace en logaritmo base de 2, pero lo que hace es como tal hacer todavía, digamos, más cosas. Igual, digamos que como tal te dice, ¿no? Que puedes convertir tu problema de LSA a un problema de RMQ. Y pues estos son los tiempos en los que te toma responder cada query. O sea, te puede tomar o raíz de n o el logaritmo de n o de 1. Creo que es el que dice, es que es otro, luego es como Ancestor Binary Lifting. Ese, ¿Sí? sí. Se dice que cada query, ¿dónde es que dice? Dice, Ajá. O sea, pero por eso dice, es con n log n y ya eso, sí. respondes en log de Sí, n. sí, porque hace como un RMQ, algo así. Ajá. Hace como un Spurs, sí. Ujú. Y cada query ya la respondes en log. Lo que no sé es cómo responde cada query. Ok. No lo recuerdo. Sí, pero para eso, Eso es como, no sé, más fácil.
Compute this array using ifs of traversal of the tree. Ajá. Ok. No, pues eso lo tendré que checar para poder explicárselos porque sinceramente no me acuerdo de cómo se hace. Pero sí, es todavía algo más poderoso que lo que vamos a ver ahorita. Tú tranquilo, es que, o sea, apenas vamos empezando. Todavía no estamos tan rotos, amigo. Ya. Ya entiendo. Ok. Pues sí. Sí, tiene sentido. Pero digamos de que, o sea, yo preferiría la ruta un poco más larga por el hecho de que nos permite ver un poco más de temas. O sea, y nos puede, digamos, ayudar a reforzar algunas cosas que hemos como tal hablado, pero quizás no consideramos tan fuertemente. Entonces, por eso digamos que yo escogí como esta ruta. Porque son cosas que no hemos visto. Al menos, por ejemplo, esta parte no la hemos visto nosotros. Entonces, por eso dije, pues, vamos a aprovechar. Ok. Entonces, sobre Segment Tree, básicamente lo que nosotros tenemos es un árbol. Bueno, no tenemos un árbol. Tenemos un arreglo. Y queremos responder, o sea, ahí está nuestro arreglo, por dicho. Lo que queremos responder es preguntas de la forma L, R y no sé, y alguna operación. O sea, queremos calcular algo en este rango. Entonces, ¿qué es lo que hace Segment Tree? Lo que hace Segment Tree es lo siguiente, que es como tal considerar el arreglo completo y de ahí verlo como un árbol binario de forma que esté lo más balanceado posible. O sea, si tenemos, digamos, aquí los 10 elementos, pues vamos a tener como tal los primeros dos. O sea, igual podemos, digamos, como tal, rellenarlos hasta 16. Y pues acá van a estar todos los elementos de cada uno, ¿no? O sea, la respuesta de cada uno. Y ya de ahí va a ir subiendo hacia uno que esté más arriba, que va a ser el que, pues, almacena la respuesta, ¿no? Y así sucesivamente. Y pues digamos de que para poder hablar de Segment Tree, pues necesitaríamos toda una clase. Y ya más o menos se ha visto, no lo vimos en una clase muy, muy ligera, como tal que es lo que hace este Segment Tree, pero ahorita no es como tal el objetivo de hablar de este tipo de cosas, o sea, sino más bien es como una herramienta, ¿no? O sea que si nosotros tenemos esta cosa, pues nos va a responder de forma logarítmica. Ajá. O sea, digamos que todo nuestro arreglo lo maneja a un árbol binario, entre comillas, balanceado, porque digamos que puede ser que tenga un camino de hojas que no esté completo. Entonces, por eso, digamos, es lo más balanceado posible. Y digamos que las preguntas que nosotros queremos saber, las responde en tiempo de O de log base 2 de n, donde n es la longitud de nuestro arreglo. Y esto a veces se multiplica por una función de tiempo. O sea, puede ser que lo que nosotros estamos calculando no sea como tal que tarde uno, o sea, que sea un tiempo entre comillas constante, sino que puede ser que incluso tarde otro log de n. Como por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros para calcular la parte del casium ancestro. Pues esa forma es por exponenciación binaria, entonces, al final de cuentas, esos son los dígitos que tiene. Y pues es tiempo que quizás nosotros consideramos como constante, pero a veces no es así. Entonces, pues digamos que es por un f. En consideraciones generales, pero normalmente
para las preguntas sencillas, pues tarda simplemente el log de n. Entonces esto nos permite que la complejidad de todas las preguntas sea de O de Q por log de n. Y algo que es muy importante de aclarar es de que cuando nosotros ocupamos segment tree, tiene que cumplir cierta propiedad. ¿Alguien se acuerda qué propiedad? ¿No? ¿Nadie se acuerda? No. Bueno. Es la propiedad de... Según yo es, o sea, no solo sobreposicionamiento. En inglés para los compas se llama overlapping. Si no es, digamos que también que se permita construir. ¿A qué me refiero con esto? Es al final de cuentas, este es un árbol binario. O sea, sí hay una palabra. Ajá, es un árbol binario, entonces, por ejemplo, las búsquedas binarias tienen la propiedad de que utilizan el paradigma de divide y vencerás. Entonces, es de que nos permite resolver nuestro problema en dos, responderlo para cuando nosotros dividimos en dos y de ahí subir como tal la respuesta. Entonces, tiene que cumplir esa propiedad también la operación que nosotros queramos hacer. En este caso, por ejemplo, podemos responder incluso la cantidad de elementos que hay en un subarreglo. ¿Sí? O sea, podemos imprimir como tal un map de la cantidad de elementos que hay en un subarreglo. De elementos distintos. O sea que como tal, pues nos permite hacer la unión de que digamos, por ejemplo, aquí hay uno, aquí hay otro. Si son distintos, pues entonces los une en algo solo aquí y demás. Y como tal lo va llenando. Y aparte de esto, segment tree también nos permite actualizar. Actualizar todas las respuestas. Bueno, o sea, sí las respuestas, pero como tal, todos los antecesores. Antecesores al modificar una hoja. O sea, todo esto lo va a subir para arriba. Y pues nos va a dar la respuesta igual. ¿Sí? Entonces digamos que esta es la ventaja de segment tree. Pero hay veces en las que escribir un segment tree es largo, es tedioso. Y puede ser que nos tome algo de tiempo como tal por responder esto. Entonces, como que tal de cierta forma, pues existe lo que es la descomposición por raíz cuadrada, que básicamente es que si nosotros tenemos un arreglo, pues entonces lo vamos a dividir por cachos de raíz de n. Por raíz de n. Y esto es, digamos, entre comillas, muy útil cuando nosotros tenemos un problema que no podemos ocupar segment tree o es demasiado latoso ocupar segment tree en ciertos casos. Hay un algoritmo en particular que se llama el algoritmo de Mouse, algo así, que ese es el ejemplo, digamos, perfecto para cuando nosotros queremos responder preguntas de tipo L, R, pero no se puede ocupar segment tree. Entonces ocupamos lo que es la descomposición por raíz cuadrada. E igual, a su vez, la forma en la que trabaja la descomposición por raíz cuadrada es que nosotros como tal consideramos todos estos rangos de tal forma que entren en L, R. O sea, si L está por acá y R está por acá, entonces nosotros vamos a sumar todos, bueno, no sumar, sino juntar las respuestas que nos den todos estos de acá y de ahí respondemos.
la forma en la que vamos haciendo las cosas, como tal, requiere que nosotros vayamos paso a paso. O sea, que ordenemos las preguntas para que podamos empezar a buscarlas por rangos. O sea, en forma de ventanas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? ¿No? Ok. Ok. Entonces, como tal, eso es lo que nos ayuda a la parte de la descomposición por raíz cuadrada. O sea, son cosas que vamos a ver. No sé si quieren que hable primero bien de esto. O sea, porque tengo planeado hablar de lo que es el bitmask, el árbol de Fenwick, repasar segment tree, pero en particular descomposición de raíz cuadrada no es algo que planeo ver ahorita. Y digamos que más o menos, o sea, eso trata esta forma de resolver problemas. De que nosotros ahora tenemos como tal esto y vamos a buscarlo por ventanas. Y es un poco más eficiente porque al final de cuentas, vamos a tardar de recorrer esto en complejidad ODN. Pero pues preprocesar todo esto nos va a ayudar bastante. O sea, esta parte de las raíces, de nuestros bloques de raíz de n. Entonces al final, pues nos toma algunas veces O de n más O de raíz de n por algo más. Eso por una función. Y pues ya ahí depende como tal algunas cosas. Pero recordemos que en particular por análisis asintótico, O de n por n, esto pues siempre va a ser menor que O de n cuadrado. Entonces, pues es muy bueno. O sea, O de n log n sigue siendo mejor. Es como tal la meca, o sea, lo que nosotros queremos llegar casi siempre. Pero hay veces en las que es más cómodo ocupar como tal esta parte de aquí. Ok. Entonces, ya para finalizar y que pues, se vayan con algo a sus casas, es lo que viene siendo el Euler Path o el Euler Tour. No sé si se acuerdan de la historia de los puentes de Königsberg y demás, que pues estaba como tal aquí una islita y aquí había otra islita, y aquí había creo que otra islita, y creo que por aquí había otra, algo así. Entonces, pues tenía dos conexiones, tenía dos conexiones, no sé si me acuerdo si tenía dos o una, acá tenía una, algo así era. Entonces, creo que fue a Euler el que se le ocurrió como tal pensar en si, bueno, si yo parto de un lugar aquí y voy fluyendo y voy, digamos, yendo por todas estas aristas y voy de regreso. O sea, la idea como tal era pasar por todas las aristas solamente una vez y terminar en el mismo lugar. O sea, eso fue a lo que se le conoce como el recorrido de Euler o el Euler Path o Euler Tour. Y así, y pues digamos de que se dio cuenta de que pues en base a esto no siempre se puede hacer su recorrido, su tour, en cualquier grafo. Y en particular los grafos que pues cumplen con su requerimiento especial pues tienen ciertas propiedades, chalala. Sí, hasta luego. Ya igual nada más voy a terminar de hablar de esto y se acabó la clase. Así que pues ya tocará ver bien la siguiente clase. Entonces, la propiedad especial que tiene, digamos que como tal un árbol, ¿cuál creen que sea? Si estamos hablando de lo que es el camino de Euler. ¿Creen que cumpla, o sea, sus propiedades? O sea, que se pueda pasar por todas las aristas una vez y terminar en el mismo nodo, ¿sí o no? A ver, vamos a ver. Vamos a aplicar un DFS primero. Este color no me gustó. Voy a ocupar este chillón.
Entonces vamos a bajar. Bajamos. Bajamos. Y de ahí subimos. Vamos a subir con este azul. Y de ahí bajamos. Y de ahí subimos. Y de ahí volvemos a subir. Y de igual pues bajamos. Subimos. Y de ahí bajamos. Bajamos. Subimos y subimos, ¿no? Lo voy a poner así y así. Y de ahí volvemos a subir. Sí, pues, hijo, es no dirigido, hijo. O sea, yo sé que se ve solamente uno, pero pues están las dos conexiones. O sea, yo entiendo, pero pues sí. Te la perdono, chiquito. Sí, evidentemente. O sea, podemos hacer un recorrido de Euler en un árbol. Y ya digamos que de esa forma, pues, tiene como tal esta cosa que se ve por acá. Que no es esta, sino es esta de acá. O sea, es esto. Tenemos nuestro árbol y como tal va descendiendo. Entonces ya tenemos lo que viene siendo los vértices y las profundidades de cada uno de estos. Entonces, esta forma en la cual nosotros podemos ver el árbol nos ayuda mucho porque incluso nosotros podemos cambiar de raíz ocupando esta parte de aquí. Pero eso pues lo veremos un poco más adelante. Y pues ya, o sea, eso es lo que básicamente es el Euler Path. Y la forma en la que se construye, pues es simplemente haciendo un DFS y considerando cuándo es que bajamos y cuándo es que subimos de cada nodo. Bueno, de cada nodo. Y ya así es como vamos construyendo la profundidad y la profundidad del seguimiento de los vértices. Y nos damos cuenta que empezamos en uno y terminamos en uno. O sea, aunque nosotros pasamos varias veces por uno, a final de cuentas, pues nos dio la misma, ¿cómo se dice? No, terminamos en el mismo lugar. Lo importante es que no se repitan las aristas nada más, ¿no? Sí, lo importante es que no se repitan. Y ahora aquí la pregunta es, ¿cómo creen que nosotros podemos cambiar de raíz ocupando esta forma de tener el recorrido del árbol? Bueno, pues eso ya se queda un poco más de tarea, pero les voy a dar como tal la siguiente clave. Aquí vemos que es la primera vez que aparece el 2. O sea, la primera vez que recorremos el 2. Y de ahí vamos a ver el 5. Vamos a ver otra vez el 2. Vamos a ver ahora el 6. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como tal, vamos bajando. Y si se dan cuenta, una vez que llegue aquí a 7, regresa a 4. Y de 4 regresa a 1. Entonces, una vez que termina de aquí, ¿qué es lo que pasa? Que ya regresa directamente al 2. O sea, digamos de que el recorrido de Euler nos permitiría de cierta forma reducir, bueno, no reducir, pero reacomodar la raíz. O sea, podríamos, digamos, tomar cualquier raíz que nosotros queramos. Y solamente necesitaríamos como tal
tomar como una extensión, o sea, volver a pegarlo para que nosotros veamos que pues ya se cumple como tal el recorrido. Entonces podremos hacer cosas independientemente de la raíz o no. ¿Se entiende? Igual pues dejo que lo analicen y ya nos veremos la siguiente clase. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Pues yo creo que ya, o sea, nomás cuando me digan si tienen dudas o preguntas. Según yo, no, ahorita no hay dudas. Ah, ok. Lo más importante es que no se repitan los listas. Ok, no. ¿Tú, Hugo, tienes alguna duda? Juan, Iván. Ahorita, es que te están escribiendo, entonces no sé qué van a decir. Ok. ¿Todo bien? Ok. Sí, yo creo que pues, bueno, ahorita más que respondo Hugo, ya te aviso si sí o si no. Ok. Ya puedes cortar la grabación. Ok, bueno.